Israel declaró la guerra al grupo extremista palestino Hamas después de que éste llevara a cabo el sábado un ataque sin precedentes por aire, mar y tierra. El ataque a gran escala ha dejado al menos 900 muertos en Israel, lo que causó una represalia letal de ataques aéreos israelíes sobre Gaza, que han cobrado la vida de al menos 560 personas. Ahora, volvamos atrás a lo que la Biblia dice. Habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Es por lo que ese periodo de tiempo es conocido como la Gran Tribulación y el tiempo de angustia. En Israel están pasando muchas cosas que hacen que la profecía escrita en la Biblia se cumpla poco a poco. Un brujo conocido llamado el Ángel Blanco, que forma parte del aquelarre más poderoso del mundo, dice: hoy la brujería y las ciencias ocultas son liberadas a nivel mundial, y aún falta lo por venir, porque lo que viene es aún peor. Mucha gente piensa que el mundo es fácil y que lo que viene es fácil, pero el mundo va a cambiar. Ya está cambiando, pero va a cambiar rotundamente, porque Satanás se va a parar en la casa de Israel. Un entrevistador le hace una pregunta y le dice: ¿usted qué opina de lo que está pasando en Israel? Porque muchas personas están especulando muchísimas cosas que van a ocurrir o que ya están ocurriendo, pero van más allá del lado del Apocalipsis, que ya vienen inicios de dolores, hablando en términos bíblicos. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? El brujo contesta: bueno, de hecho es el Apocalipsis. Falta una profecía nada más por cumplirse. Yo respeto mucho eso, pero si te puedo decir que todo lo que es la iglesia son las personas, ya sean católicos, protestantes, séptimo día, luz del mundo, o sea, hablan de uno. De todos, Dios va a sacar a un grupo, que será su iglesia. Entonces, el reloj de los cristianos, el reloj de las iglesias, es Israel. Israel es el pueblo sagrado, el pueblo protegido y escogido de Dios. Entonces, es ahí donde yo te decía que Satanás ya está despierto. Satanás ya está liberado. Siempre ha estado despierto, pero estaba atado. Pero él ha sido soltado y va a tomar posesión en su momento como un gran gobernante y soberante en Israel. Se va a parar ahí entre la guerra que está pasando ahora, porque no se va a calmar esta guerra. Esta guerra va a seguir y cada vez se está poniendo más tensa. Entonces, él se tiene que parar como un gobernante y poner paz. No es ni Rusia ni Estados Unidos. Él, el anticristo, que él es el que va a parar en Israel en el tercer templo que será destruido, y lo va a volver a hacer. Se va a parar él y va a poner paz. Y sí va a haber paz. Se va a calmar todo, pero después de ahí viene una gran persecución a todos los cristianos, a todos los que son cristianos de diferentes denominaciones. Va a haber una persecución, y entre esa persecución va a haber un levantamiento que se llama rapto de la iglesia, que se va a desaparecer muchísima gente, y sobre todo eso el gobierno va a poder identificar y poder manejar esa situación, porque va a decir que fueron los ovnis, lo que tanto estuvieron vendiendo esa historia durante estos meses. Pero está arreglado todo eso porque están limpiando el camino del anticristo,
que se llaman los Illuminatis. A los Illuminatis vienen muchísimas iglesias, pero todo es satánico. Se manejan sobre gobernantes, sobre los reyes del mundo, pero sobre de esos reyes hay uno que se llama el Anticristo. Tendrá 30 años de edad y gobernará 3 años que serán de paz y tranquilidad. 3 años y medio que será la falsa doctrina de la paz. Él va a tener poder, va a hacer milagros. Él va a ser el Anticristo, pero va a tener la misma edad de 30 a 33. Jesús murió a los 33 años. Después de ahí va a venir una persecución a la iglesia. Va a entrar el nuevo orden mundial. La Biblia ya no va a ser la misma que tenemos ahora, sino va a ser llamada la Biblia del milenio. Y el orden mundial va a hacer cambiar a todos, donde en la economía mundial usaremos la misma moneda. O sea, en sí ya no va a existir el dinero, sino va a ser un sello, un microchip que estará en la mano izquierda o en la frente, llamada la marca de la bestia. Y todo aquel que se deja poner esa marca ya sabe para dónde se va. Entonces, en este momento la brujería se está acomodando, porque en estos tiempos está agarrando un poder, y más la magia negra, más el satanismo, porque ya se está levantando el rey de la oscuridad, que va a ser el rey de este mundo por 7 años. Y de ahí van a hacer muchísimas cosas. Es un tema muy largo para meterse, pero sí sabemos que el reloj de todas las iglesias, el reloj del tiempo, es Israel. Y todos los ojos están puestos ahí porque se va a derivar la Tercera Guerra Mundial. Ahí va a ser la Tercera Guerra Mundial. Y cuando ya estén a punto de hacer la Tercera Guerra, va a aparecer ese falso Mesías que se va a llamar el Anticristo. El brujo Ángel Blanco cierra diciendo esto: el final de los tiempos no se mide con segundos ni minutos. El tiempo se mide con las profecías que se están cumpliendo, y falta una profecía, que es los 3 días de oscuridad, donde no habrá luz, donde los vehículos dejarán de andar, las redes sociales dejarán de funcionar. Vamos a quedar en una penumbre pero fuerte. Tendrás que guardar comida, víveres en tu casa, ya que no podrás ni tan siquiera asomarte por la ventana. Después de esos 3 días de oscuridad, viene el rapto. Y cuando empiece la claridad, el mundo ya no va a ser el mismo. Si tú te pones en la mano con las escrituras, te darás cuenta que todo lo que está por venir es poco. En el reloj espiritual, te puedo asegurar que faltan como 9 segundos para que todo esto termine.